Bueno, que el Espíritu Santo te dirija entonces. Buenas noches. Buenas noches. Dios les bendiga. Amén. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Se ven lindos, fresquecitos de aquí. Y en salud se ven. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Hechos, capítulo 17. Hechos 17. Al predicar a los tesalonicenses, Pablo apeló a la profecía del Antiguo Testamento concerniente al Mesías. Cristo había abierto la mente de sus discípulos a las profecías, pues comenzaron desde Moisés a través de todos los profetas, le declaraba las escrituras lo que decían de el Señor Jesucristo. Un solo evangelio para diferentes culturas, ya que Pablo estuviera delante de judíos religiosos o de gentiles idólatras o filósofos griegos, el mensaje siempre es el mismo, porque la necesidad del corazón humano es el mismo. Y porque hay un solo evangelio que puede salvar. Una sola necesidad, un solo evangelio, un solo salvador. Veamos en primer lugar la predicación de ese evangelio en Tesalónica y en Berea. Hechos 17, versículo 1. Y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. La siguiente parada importante de su segundo viaje misionero fue Tesalónica, donde una vez más Pablo comenzó visitando la sinagoga local. La ciudad de Tesalónica fue fundada por Casandro, uno de los generales de Alejandro el Grande, alrededor de 315 a.C. Esto es interesante porque en Daniel 7 se había profetizado porque cuando Alejandro Grande muriera, su reino iba a ser dividido en 4 reyes. Y eso fue lo que pasó. El reino de Alejandro se dividió porque él no tenía herederos. Así que su reino se dividió entre Casandro, Leucimaco, Seleuco y Ptolomeo. 4 grandes generales de Alejandro. Y uno de ellos, Casandro, estaba casado con la hermana de Alejandro el Grande. ¿Y cómo se llamaba la hermana de Alejandro? Tesalonique, de donde viene el nombre de Tesalónica. Tesalónica se encuentra en un lugar muy privilegiado, porque era el mejor puerto natural de la región. O sea, era la ciudad principal de Macedonia. Estaba ubicada en un lugar geográficamente rico, estratégico. Cubría unos 1120 kilómetros de distancia, o 695 millas. Y la ciudad era de fácil acceso, tanto por el mar como por tierra. Durante la dominación romana, Tesalónica vino a ser la capital de toda Macedonia, con una población de 200.000 habitantes. Era la Nueva York de Macedonia en aquellos días. Pablo hizo lo que siempre acostumbraba a hacer: buscaba la sinagoga para enseñar el evangelio. Versículos 2 y 3. Pablo, según su costumbre, fue a ellos por 3 sábados y discutió con ellos basándose en la escritura, explicando y presentando de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos, diciendo: este Jesús al que yo anuncio es el Mesías, el Salvador prometido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Durante 3 sábados consecutivos, Pablo abrió las escrituras del Antiguo Testamento, demostrando que cada profecía del Antiguo Testamento apuntaban solamente a Jesucristo. Citando texto tras texto, demostró que el Mesías prometido debía sufrir y que el Mesías debía morir y que iba a resucitar entre los muertos. Mis hermanos, esa era la esencia del evangelio que Pablo presentaba, porque Cristo es el corazón del mensaje de la Biblia. Él es la razón de toda la historia. La Biblia no es un libro de historias sueltas al azar.
la Biblia no se hizo para enseñar moral y cívica. Es una sola historia tejida por un solo autor y que apunta hacia una sola persona, nuestro bendito y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Desde Génesis hasta Malaquía no hace otra cosa que preparar el camino para la venida de Cristo Jesús. Amén. Ese fue el mensaje de Pablo en Tesalónica. Lo mismo que él predicaba donde quiera que él iba. Versículo 4. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Sila, juntamente con una gran multitud de griegos y mujeres nobles, no pocas. Estamos en Hechos 17. Mucha gente aceptó al Señor, pero por supuesto de inmediato comenzaron los problemas. Versículo 5. Pero los judíos que no eran creyentes, llenos de envidia, tomaron consigo a hombres perversos y realizaron una turba y alborotaron la ciudad. Y azotando la casa de Jason, procuraban sacarlo a todos. Al no encontrarlo, arrastraron a Jason y a algunos hermanos que encontraron allí, gritando: estos que han trastornado al mundo han venido aquí a trastornar la ciudad. Y Jason lo ha recibido en su casa. Ellos actúan contra el decreto del César. Oye, Estaban parados por César. el verbo que se traduce aquí como trastornar, lo que trastornan al mundo, tiene connotaciones políticas. Y esto es importante para que entendamos qué es lo que está pasando aquí en Hechos 17. La idea es que los misioneros que Pablo llevó allí a Tesalónica armaron una revolución. La otra acusación que hacían era que ellos estaban desafiando al César, proclamando a otro rey que era Cristo. En otras palabras, pretenden acusarlo de alta traición. Ahora, aunque Jesús mismo le dio a Jesús que su reino no era de este mundo, ¿recuerdan eso en la Biblia? El Evangelio sí proclama que Jesús es el Salvador que perdona pecado. Amén. También lo proclama como un rey que tiene derecho sobre cada ser humano. Jesús y el César son dos reyes diferentes. El César era un rey humano que pretendía ser Dios. Cristo es el rey del universo y el Dios verdadero, y que por amor a nosotros se hizo hombre para morir por ti y por mí. Amén. Y sigue siendo Dios hoy en día. Eso es importante porque hoy en día el Evangelio está de moda. Hay mucha gente por ahí afuera que son religiosas. Esta es una época donde mucha gente dice: yo soy espiritual, ¿sí o no? ¿No lo han visto? Y aún creen en Jesús. Mi amigo, déjame decirte algo con mucha claridad. Venir a ser cristiano es mucho más que aceptar los hechos históricos relacionados con Jesús. Venir a ser cristiano es mucho más que presentarte o aceptar a Jesús como Salvador. Es rendirte ante Él y aceptarlo como Señor y Rey de tu vida. Amén. Para hacer su voluntad, no la nuestra. Gloria a Dios. Tus decisiones, tu conciencia, tu tiempo, tu vida, tu sueño pertenecen a Dios. Amén. Porque Cristo es el reino de tu vida. ¿Saben por qué el Evangelio es tan odioso al incrédulo? Por dos razones principales. Primero, porque nos humilla. El Evangelio nos humilla. El Evangelio te dice: oye, no intentes salvarte la salvación por ti mismo. No vas a poder. Ni siendo un hombre decente, ni un buen padre, ni una buena madre. Ni dando de comer a todos los pobres. Ni haciendo buenas obras. El Evangelio nos humilla y nos dice que todas nuestras obras son como trapo de inmundicia, según Isaías, delante de Dios. Pero no solamente nos humilla. En segundo lugar, el Evangelio para los no creyentes, porque Cristo es una amenaza para todos aquellos que quieren seguir sentados en el trono de su propia existencia. Es por eso que el Evangelio produce reacciones tan diversas entre mucha gente. Algunos se rinden ante Jesús como Rey y Señor. Otros se enfurecen contra Él, como en Tesalónica. Versículo 10. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Sila a Berea, los cuales llegaron a la sinagoga de los judíos. La turba fue tan complicada y tan peligrosa
que Pablo tuvo que salir huyendo. ¿Y a dónde fue? A Berea. Berea quedaba como a 75 kilómetros de Tesalónica, es decir, 46 millas. En otras palabras, los judíos salieron de Greenwich, Connecticut, hasta New Haven, a pie. 75 kilómetros, hermano, a pie. Pero la reacción de los judíos de Tesalónica fue diferente a los judíos de Berea. 12. Estos eran más nobles, el 11, que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso, muchos de ellos creyeron, así como gran número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Ustedes se están dando cuenta cómo Lucas enfatiza una y otra vez que el Evangelio está penetrando a todas clases sociales del Imperio Romano, a los pobres, a los ricos. Lucas nos dice que estos eran más nobles que los de Tesalónica, y no era porque eran más inteligentes o porque eran más educados, no, era porque tenían una mejor disposición para recibir la palabra de Dios. Esto destaca la calidad humana y la pureza de corazón y la actitud de mente abierta que tenían los de Berea ante la verdad escuchada. Su capacidad crítica frente a las escrituras, y note que entonces hombres y mujeres de Tesalónica no eran ingenios, no eran crédulos. Dice Lucas, que a pesar de que ellos tenían un corazón abierto y desprejuiciado, ellos escudriñaban las escrituras cada día para ver si lo que Pablo decía era verdad. Amigo, mi hermano, si tú estás aquí esta noche, yo te pido que no me creas a mí. No me creas a mí. Yo te estoy pidiendo más bien esta noche que vayas a las escrituras por ti mismo y veas si lo que nosotros estamos diciendo acerca del Evangelio es verdad o no lo es. No es que me crea a mí, es que le creas a Dios. Amén. Miren, mis hermanos, ¿saben cuál es la razón por la cual nosotros predicamos la palabra como la predicamos? Versículo por versículo, como en Hechos 17. Nosotros lo hacemos porque hoy en día hay mucha gente que saca un texto de contexto y enseña lo que sea. La Biblia puede ser torcida sacando textos fuera de contexto para enseñar lo que sea. Nosotros tenemos que probar que lo que estamos predicando desde este púlpito sea real y efectivamente lo que la Biblia enseña. Amén. Finalmente, las personas en Berea se convierten al Señor. ¿Y qué sucedió? Que los enemigos del Evangelio no se quedaron quietos. Desde Tesalónica vinieron a Berea para alborotar a la gente allí. Versículo 13. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era predicada por Pablo, fueron también allí, alborotaron al pueblo. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Lo que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y habiendo recibido mandamientos para Silas y Timoteo de que vinieran a él tan pronto como pudiesen, partieron. Mis hermanos, estos judíos caminaron de Greenwich, Connecticut, aquí al lado de nosotros, hasta New Haven en distancia. Es para que ustedes tengan una idea. A pie, para frenar el avance del Evangelio que Pablo estaba teniendo en Atenas. Y uno se pregunta, ¿y cuál es el odio? ¿Por qué el Evangelio molesta tanto? Por una sencilla razón. Cuando una persona ama el pecado, la verdad se vuelve insoportable. Cuando una persona ama el pecado, ama su mentira, su ego, su orgullo, la verdad del Evangelio se torna molesta.
no soportan que el evangelio atenta contra su orgullo, contra su egoísmo. No soportan que el evangelio dura la autosuficiencia del ser humano. Ese es el problema. Si en Timoteo se quedan en pelea para fortalecer a los hermanos allí, mientras que Pablo va a Atenas, que es la capital intelectual del mundo antiguo. Versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía en él, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Atenas seguía siendo famosa por todo el mundo, por su arquitectura, por su arte y por su historia intelectual. Todavía al día de hoy, en ruinas Atenas, es impresionante. Uno se puede imaginar, me refiero a la parte del Pantaleón, allí en Atenas, en la Acrópolis, toda esa parte, todavía es impresionante, aún siendo en ruinas. Atenas era la ciudad de Sócrates, Platón y Aristóteles. Para cualquier persona culto del mundo moderno de ese entonces, y Pablo definitivamente era un hombre culto, Atenas era una ciudad digna de ser visitada y admirada. En medio de todo este arte, esta historia en Hechos 17, de profundo intelectual, lo que chocó a Pablo, lo que más impactó a Pablo, es que toda la ciudad estaba entregada a una grosera y vulgar idolatría. La palabra que usa Lucas aquí en Hechos, cuando dice que estaba llena de ídolos, solo aparece aquí en todo el Nuevo Testamento, en Hechos 17. Y es una palabra interesante, que viene de kata, que significa debajo, e ídolo, que significa ídolo. Así que lo que Lucas está diciendo aquí es que la ciudad estaba sofocada, la ciudad estaba inundada de ídolos. Un escritor de la época decía, varón, que en Atenas era más fácil encontrar a un dios que a un hombre. Así de llena de ídolos estaba Atenas. Y a pesar, las calles estaban llenas de estatuas, de dioses y diosas. En cada lugar había un templo dedicado a una deidad diferente. En lo alto de la ciudad estaba la Acrópolis. La palabra Acrópolis lo que significa es una ciudad elevada o una ciudad en lo alto, donde se levantaba el Panteón, un templo dedicado a Atenas, a la diosa de la ciudad, de quien Atenas recibe su nombre. Es de la diosa Atenas. Dentro del Panteón se encontraba una impotente estatua de Atenas, que fue esculpida nada más y nada menos por Fidia, uno de los mejores y más famosos de la época. Pero Pablo no estaba impresionado de ese despliegue artístico idolátrico, ni por la fama cultural de la ciudad. Pablo no fue a Atenas a tomarse un selfie. No, él no fue a pasear, él no fue de visita. No, su espíritu se enardecía. Y dice Lucas, al ver una ciudad arropada por la idolatría, atrapada en un sistema de pensamiento que adoraba más a la criatura que al creador. Enardecía es la palabra griega parosinio, de donde viene la palabra en español paroxismo. La palabra paroxismo, según la Real Academia de la Lengua, el paroxismo es la exaltación extrema de los afectos y la imaginación. Pablo indignamente, al ver la gloria de Dios suplantada por la adoración a imágenes. Hermanos, yo me pregunto, ¿cómo reaccionamos nosotros hoy a la idolatría? Porque no olviden que la idolatría tiene mucha cara. Un ídolo es todo aquello que suplanta a Dios. No tiene que ser una imagen tallada en piedra o tallada en madera. Puede ser una carrera profesional. Puede ser tener un cuerpo hermoso. Puede ser una relación sentimental. Un ídolo puede ser el dinero, la aprobación de los demás,
el entretenimiento, el placer, el poder, el éxito, los hijos, el matrimonio, hasta el ministerio. Cualquier cosa que suplante a Dios es un ídolo. Todo lo que ocupe en nuestro corazón el lugar que solo le corresponde a Dios, todo lo que define nuestra identidad, todo lo que gobierna nuestras decisiones, todo lo que determina nuestro sentido de valor, se ha convertido en un ídolo. Así que nosotros estamos en un mundo sofocado, anegado, inundado de ídolos, igual que en Atenas. No están en altares visibles, pero nos rodean en la publicidad, en las redes sociales, los valores, y se disfrazan también que muchas veces ni los creyentes se dan cuenta que ya tienen un ídolo en su corazón. Miren, mis hermanos, los ídolos no suelen ser cosas malas, sino cosas buenas, que convertimos en lo esencial, en lo que no estamos dispuestos a perder. Y solo hay un alma que puede detener a los ídolos y detonarlos de nuestro corazón. Y esa alma es el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Versículo 17. Así que Pablo discutía en la sinagoga de los judíos y los religiosos y en la plaza cada día con los que concurrían. O sea, en el agora, con los que estaban presentes. El agora era una especie de mercado, pero ahí no solamente se vendía mercancía, ahí se hablaba, se discutían las ideas, también disputaban los grandes filósofos, epicúreos y estoicos. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Otros decían, parece ser un predicador de divinidades, porque le predicaba a Jesús y de la resurrección. Algo que me llama la atención aquí de Pablo es que Pablo sabe moverse en un ambiente de diferentes culturas. Pablo podía predicarle en la sinagoga, en el agora. Pablo era un genio. Pablo podía predicarle el evangelio donde sea, pero siempre siendo sensible a su audiencia. Nosotros tenemos que saber con quién estamos hablando para poder predicar el evangelio de una forma sencilla. Pablo no solo predicó en la sinagoga, también predicó en la plaza pública, en el agora. Y ahí se encuentra con los filósofos más influyentes de Atenas, los epicúreos y los estoicos. ¿Y quiénes son estos? Los epicúreos creían que los dioses estaban tan distantes que ellos no se interesaban y no influían en los asuntos humanos. Para los epicúreos, la clave de la vida, buscar el placer, pero no tanto en el desenfreno. Es importante esto, sino en la ausencia del dolor, en una vida tranquila y sin sobresalto. Es lo que los griegos llamaban ataraxia. La idea aquí es llegar a experimentar la ataraxia. Estos son los epicúreos que dice ellos. Pero por el otro lado estaban los estoicos, de estoa, que significa puerta, porque ellos se sentaban en las puertas de la agora. Ellos creían que Dios estaba en todas las cosas, eran panteístas y que el mundo dependía al azar del destino, no de ningún Dios. Ellos enfatizaban el autocontrol y la aceptación de los dioses falsos en cuanto al control mental y tranquilidad de espíritu. Ustedes han escuchado a algunas personas que ustedes saludan y se le acercan, oye, bueno, José, Juan, pero tú no envejeces. Esa persona responde, es que yo no discuto por nada. Suave. Eran los epicúreos eso. Los epicúreos cuando escucharon a Pablo no sabían qué pensar. Uno decía, es un palabrero. Obviamente para ti y para mí hoy esa palabra no significa nada, pero era un insulto muy fuerte, porque palabrero es una palabra griega que significa el ave que come de la alcantarilla y va juntándose semillas y luego hace algo con eso. Un charlatán en buen hispano. Esa era la idea. O sea, Pablo
es un descerebrado, no tiene cerebro, decían los epicúreos. Coge de allí, de aquí, de allá, y ahora hace una religión. Es un charlatán. Pero otros decían, no. Yo creo que él es un predicador de divinidades extrañas. Y dice Lucas aquí que predicaba a Jesús y la resurrección. Anatasis es la palabra resurrección. Los atenienses pensaban que Pablo predicaba deidades. Fíjense que dice divinidades en plural, divinidades extrañas. ¿Cuáles son esas dos divinidades para los atenienses? Una masculina, que era Jesús, y una femenina llamada Anatasis. Así que la asamblea era difícil. Pero aún así, ellos deciden darle a Pablo una oportunidad de explicar su doctrina. Versículo 19. Lo tomaron y lo trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva doctrina de que hablas? Pues traes a nuestros oídos ciertas cosas extrañas. Queremos pues saber qué significan estas cosas. Y ahora dice Lucas: pues todos los atenienses y los extranjeros que estaban allí no se interesaban en ninguna otra cosa, sino en decir y oír algo nuevo. Parece que los atenienses se mudaron allí, les encanta teorizar, ellos le encantaban discutir ideas, y Pablo capitaliza eso. Oye, Pablo era usado por el Espíritu Santo. Amén. Lo llevan al Areópago, que era un lugar muy respetado entre los atenienses. Miren, mis hermanos, a pesar de que Pablo lo trataron tan mal en Atenas, hoy en la actualidad, si vas a la Acrópolis, te vas a encontrar en el Areópago el discurso de Pablo en bronce, completo en griego. Interesante eso. Y de hecho, hay una calle cerca del Areópago en honor a Pablo. Lamentablemente, eso es hoy, en su tiempo no. Estos atenienses eran tan religiosos que se habían cubierto sus espaldas, levantando algún altar a Dios desconocido. Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, le dice: varones atenienses, percibo que son muy religiosos. Esto es una pieza clave, un ejemplo de cómo evangelizar entre una cultura pagana. Porque mientras pasaba y observaba los ídolos de los atenienses, dice Pablo, hay un altar que dice al Dios desconocido. Lo que vosotros adoráis sin conocer, ese es a Jesús a quien yo predico. Amén. Amén. Este altar está dedicado al por si acaso para los atenienses. Los atenienses tenían altares para Ateneas, para todo el panteón de dioses del Olímpico. Y por si acaso no vaya a hacer cosas, Se nos queda uno. levantaron un altar al Dios desconocido. Y muy sabiamente Pablo coge ese altar y dice, como punto de partida, ya que ustedes desconocen que hay un Dios que ustedes adoran sin conocer, permítanme ayudarle en esa deficiencia. Y eso fue precisamente ese Dios que yo predico, al que ustedes no conocen. Versículo 24 de Hechos 17. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas en él que hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de mano, ni es honrado por manos de hombre, como que si necesitase algo, pues él a todos da vida y aliento y todas las cosas. Y un interesante, que en todo su discurso Pablo se abstiene de citar el Antiguo Testamento, porque esta gente no conoce la Biblia. Así que Pablo le dice en Génesis capítulo 1, no, creó los cielos y la tierra en el principio, no. Pero si ustedes analizan el discurso de Pablo aquí en Hechos 17, es completamente bíblico. Y él no cita la Biblia, completamente bíblico. Y él comienza, donde comienza la Biblia en Neorfin, en el versículo: el Dios que hizo los cielos y la tierra. Todo cuanto existe
deriva de Él, nuestra existencia. Así que Dios no mora en templo hecho de manos humanas y no necesita nada de nadie. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? La sorprendente y maravillosa gracia de Dios. Piénsenlo por un momento. Si Dios no necesita nada de nosotros, entonces no hay ritual, no hay esfuerzo humano, no hay mérito alguno, no hay nada que nosotros podamos hacerle a Dios para ganarnos su favor. Él es el dador, no el receptor. Amigo, hermano, que está aquí esta noche, Dios no está en el cielo esperando nada de ti, ni de mí tampoco. Que no sea nuestra humillación y nuestra entrega completa a Él. Amén. Que no sea el hecho de que tú vengas a Él arrepentido de tu pecado y rendido ante sus pies. Amén. Hermano, escúcheme bien, por favor. Se lo voy a decir con mucho amor desde el fondo de mi corazón. Dios no te necesita, ni a ti ni a mí tampoco. Él es quien da vida, aliento y todas las cosas. Amén. Todo lo que no fue tenido, es Dios que se lo ha dado. Pablo está diciendo, la salvación no se basa en lo que tú puedes hacer por Dios, sino en lo que Él ha hecho por ti. Amén. Mis hermanos, eso trastorna por completo todas nuestras nociones, porque el hombre natural quiere ganarse su salvación a puro pulso, quiere aportar algo, A su fuerza. quiere que su esfuerzo cuente. Por eso las religiones, excepto el cristianismo verdadero, resultan tan atractivos porque alimentan el orgullo. Las religiones, Pablo dice, Dios no necesita nada de ti. Él es autosuficiente. Dios es el creador y eso nos humilla y nos libera al mismo tiempo. Nos humilla y nos libera. Nos humilla porque nos dice, porque no podemos hacer nada para salvarnos. Nada, nada. Excepto arrepentirnos por medio de la fe. Amén. Pero al mismo tiempo nos libera porque nos muestra que la salvación está al alcance de todos por medio de la fe. ¿Cómo dicen amén? Amén. Sin obra, sin méritos, sin ceremonia, sin rituales, sin esfuerzo humano. Nada. Solo creer. Y creer es símbolo de obediencia. Eso es el Evangelio. Y ese Dios tan grande, trascendente, también es cercano y personal. ¿Cuándo dicen amén? Amén. A Pablo le da un golpe a los epicúreos y a los estoicos. ¿Qué dicen los epicúreos? ¿Y tú crees que a Dios le importa lo que está pasando aquí? Los epicúreos consideraban que todas las cosas, material o no, venían del átomo, venían de la nada y eran dejados a la casualidad. Los estoicos y los epicúreos eran incrédulos, pero Pablo le dice, mira, no, hay una creencia fundamental entre la creación y el creador, y ese creador es tan trascendente, tan majestuoso, tan inmenso, es cercano y personal. Versículo 26, y de uno hizo todos los linajes de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Los atenienses se consideraban a sí mismos una raza superior. Es por eso que a todo el que no era griego ellos le llamaban bárbaro. Y bárbaro es una palabra, o sea que la idea era, esta gente inculta que lo que habla es bla, 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 bla. Entonces, bla, bla, bárbaro, la idea es burlarse de todo el que no era griego. ¿Ven el punto? Discriminar. Exactamente. Antes, Pablo le dice, mira, ateniense, Dios hizo a todos los seres humanos de un solo, Adán. Somos todos descendientes del mismo tronco. Por lo tanto, no existe ninguna raza que sea superior a otra. ¿Escucharon eso, europeos? ¿Escucharon eso, hispanos? ¿Escucharon eso, africanos? ¿Norteamericanos escucharon eso? Todos, varón, todos los seres humanos de carne y hueso somos hechos de un mismo tronco, Adán. Y por lo tanto, no existe ninguna raza que sea superior a otra. Amén. Pero Pablo dice también que Dios ha determinado en la geografía humana, en la historia,
para que los hombres lo busquen, aunque lo hagan a tientas. Versículo 26. Habiendo determinado los días señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si en alguna manera palpándole, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Mis hermanos, es impresionante. Pablo está diciendo que Dios es soberano sobre todas las cosas. Cada nación, cada imperio, cada generación, cada país, cada familia se encuentra en el lugar y en los tiempos señalados por Dios. Amén. ¿Se dieron cuenta? Amén. Él puso los límites de su habitación con todo eso, con un propósito para que lo busquen. Óyeme, Dios coloca a las personas en cierta cultura, tiempo, lugares, y lo lleva a experimentar una gama de experiencia en todo eso, para que resulte en nosotros el anhelo de algo más. Dios se le ingenia para que tú percibas ese vacío en ti, para moverte a buscarlo. Por supuesto, Él dice a tientas, porque el hombre en su pecado quiere al Dios vivo y verdadero, pero lo quiere manipular. Dios te ha puesto en este lugar, aquí en Connecticut, en esta época, con tu país, en tu familia, donde tú vives, con tus luchas, con tus cosas, para que tú lo busques. Amén. Increíble, mis hermanos, merecen gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. El hombre en su pecado no quiere a Dios vivo y verdadero. Pero escuchen el argumento de Pablo. Le está diciendo: ustedes son muy religiosos atenienses. ¿Y por qué ustedes son religiosos? Porque ustedes en el fondo saben que necesitan algo más que ustedes mismos. Ustedes son religiosos incurables atenienses. Ustedes saben que necesitan algo más. Una búsqueda real, pero distorsionada, con un ciego que no quiere ver. A pesar de que Dios no está lejos de ustedes, Él ha dejado testimonio de la creación. Él ha dejado testimonio de la conciencia humana. Y lo que Pablo está diciendo a los atenienses: ustedes son muy inteligentes. Ustedes son la generación de Sócrates, Platón y Aristóteles. Ustedes saben que es imposible que esto sea todo, los ídolos. Fue Dios quien puso esa inquietud para que ustedes lo busquen. Ustedes atenienses no tienen excusa. Es el mensaje similar de Pablo en otro lugar. ¿Se recuerda en Antioquía? Cuando dice que quieran adorar a Pablo y a Bernabé. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Claro. Y Pablo dice: no, nosotros somos también hombres como ustedes. Y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas al arrepentimiento. Un Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pablo le está demostrando a los atenienses: ustedes necesitan algo más. Pablo le dice en Atenas otra vez. Oye, Pablo era culto, inteligente. Pablo, para probar su argumento, cita a sus propios poetas, a Epimenides y a Arasterosoles, que era paisano de Pablo. La palabra poeta, para ti y para mí, significa uno que escribe poesía. Pero en realidad, lo que esa palabra significa es un hacedor. Así que Pablo está diciendo: ustedes tienen hacedores muy inteligentes aquí, como Epimenides, versículo 28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte e imaginación de hombres. Es como que si Pablo estuviera diciendo: ¿acaso ustedes no ven incoherencia de su religiosidad? Ustedes mismos reconocen que venimos de Dios. ¿Cómo van a creer que Él puede ser representado por cosas que ustedes no fabrican con su mano? Es el mismo argumento de Isaías. ¿Cómo ustedes pueden pensar que ese que ustedes hacen es un Dios y que merece adoración? La idolatría no es solamente esa absurda, porque Pablo está diciendo aquí: recuerden
Esta es la capital del intelecto del mundo conocido en ese entonces. Ustedes no se dan cuenta, atenienses, que su vida no solamente es pecaminosa, sino ustedes quieren tener a un Dios, dice Pablo a los atenienses, y también a nosotros, un Dios que ustedes puedan controlar, uno que ustedes puedan moldear, puedan imitar, y por eso fabrican ídolos. Pero el Dios verdadero no puede ser contenido, el Dios verdadero no puede ser manipulado por criaturas. Él es el creador de todos y de todas, y a ese Dios que ustedes no conocen es al que yo lo estoy predicando. Amén. Y es el que ustedes necesitan buscarlo. Versículo 30. Por tanto, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Llama a todos los hombres en todas las partes que se arrepientan. ¡Wow! El altar a Dios desconocido era una ignorancia. Pero Pablo le está diciendo, la ignorancia de ustedes es culpable. Por eso tienen que arrepentirse. Es el mismo argumento de Romanos 1. ¿Qué dice Romanos 1? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que se detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, por Dios se lo manifestó, demostrando su poder y su deidad, que son visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación necesita un creador, el diseño necesita un diseñador. Así Pablo le está diciendo a los atenienses, ustedes necesitan arrepentirse. El hombre ha decidido hacerse el tonto hoy en día, pero el hombre quiere hacerse el tonto, pretender que no conoce a Dios o que no existe, e incluso negar abiertamente su existencia. Pablo le dice a los atenienses, miren, Dios ha tenido tanta paciencia con ustedes que no ha decidido castigarlos como ustedes merecen, a pesar de su incredulidad, pero el evangelio ha llegado a ustedes. Su ignorancia es más inexcusable. Así que Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, a cada uno de ustedes, intelectuales atenienses, que se arrepientan. Amén. No es una opción, no es una sugerencia, no es un consejo, es un mandato de Dios. ¿Y saben por qué? Versículo 31. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien Él designó, dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. La resurrección de Cristo es la apologética de Dios. Él está diciendo, miren atenienses, hay un día señalado por Dios en el calendario de Dios en que Él juzgará al mundo con justicia por medio de Jesús. Mi amigo, mi hermano, déjame decirte algo. Si este mundo no termina en un juicio donde todo el mundo reciba lo que realmente merece, esta vida aquí es una broma muy pesada, porque hay mucha gente que hace y deshace y nunca reciben lo que merecen, y en el camino se llevan por el medio a mucha gente y causan mucho mal y sufrimiento. Pablo está diciendo aquí que la resurrección de Cristo no es solamente la apologética de Dios, es una advertencia para el mundo. La resurrección de Cristo es la apologética de Dios. La resurrección de Cristo es la apologética de Dios, mis hermanos. La tumba de Cristo está vacía. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Déjame explicarte algo. ¿Por qué Pablo le da tanta importancia a la resurrección de Cristo? Si en el siglo I los romanos y los judíos pudieran presentar el cadáver de Jesús, el cristianismo hubiera sido abortado desde el mismo principio que comenzó a ser predicado. Pero ¿saben la razón por la cual el cristianismo venció al imperio greco-romano? Porque Cristo está vivo. Amén. Porque Él resucitó. Amén. Porque su tumba está vacía. La tumba vacía de Cristo es la apologética de Dios. Gloria a Dios. Es la señal pública de Jesús para juzgar al mundo. Gloria a Dios. Ahora, ¿saben lo que es más sorprendente de esta historia? Es que ese mismo Jesús es el único que puede salvarnos del pecado. El juez se hizo hombre. El juez se hizo hombre para cumplir la sentencia. El que será nuestro juez primero vino a salvarlo, muriendo por pecadores en una cruz. ¿Cómo reaccionaron los atenienses? Versículo 32. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros decían, te oiremos acerca de esto en otra ocasión.
Y así Pablo salió de en medio de ellos. Algunos se burlaban y otros decían, te escucharemos otro día acerca de esto. Entonces Pablo salió entre de ellos. Por algunos se unieron a él y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, el areopagita, y una mujer llamada María, y otros con ellos. Son las mismas reacciones de hoy, ¿sí o no? Cuando predicamos el Evangelio, algunos se burlan, otros se escuchan con algo de curiosidad, pero siempre proponen la decisión. Pero por la gracia de Dios, hay personas, dice Lucas, que entre los que creyeron estaba Dionisio, porque fueron varios, y de Damaris que no sabemos muchas nada. Las mismas reacciones de hoy en día se dieron ahí en Hechos 17. Amén. Los tres grupos. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Y ahora, mi amigo y mi hermano, estamos aquí esta noche. ¿Dónde estás tú en esta historia? ¿Eres tú de los que se burlan? ¿O de los que vienen postergando la decisión para entregarte a Cristo? Pensando que mañana tendrás tu oportunidad. ¿O eres de los que han levantado su corazón, han levantado un altar al Dios desconocido? Está en una búsqueda de Dios, sabe que en tu vida falta algo, pero tú no sabes qué es. La buena noticia es que Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Tremendo, gloria a Dios, aleluya. El Dios vivo y verdadero es insustituible. El Dios vivo y verdadero está cerca de ti y es personal. Dios nos hizo para Él y nuestra alma no hallará descanso hasta que encuentre descanso en Dios. Amén. No lo hallarás, Gloria a mi Dios. amigo. Ese Dios se ha reflejado en Cristo Jesús y no está lejos de ninguno de nosotros. Él está cerca de ti. Siéntelo al lado tuyo. Solo tienes que volverte a Él en arrepentimiento y fe y Él te recibirá con los brazos abiertos. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén.